Estamos en Rumbos, un espacio donde se entretejen las ideas. Rosaura. Hola, Julieta. Tenemos dos invitadas hoy, Patricia Magaña y Gloria Soberón. Patricia Magaña se dedica a la divulgación de la ciencia. Ella es la directora de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y Gloria Soberón es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, trabaja con bacterias patógenas, en particular hace genética de esas bacterias. Este programa lo queremos hacer sobre información y conocimiento. En esta época donde tenemos acceso a una cantidad enorme de información por la red, por los canales televisivos, por la radio, tenemos a veces confusión en estos conceptos. Por eso le voy a pedir a Patricia que nos diga, en su opinión, qué es información y qué es conocimiento. Bueno, en mi opinión, información son los datos que se transmiten, las ideas, los conceptos, y que se tienen, que se están generando permanentemente, que se viene un acervo acumulado y que se pueden transmitir a través de cualquier medio y a los cuales podemos acceder. En el conocimiento hay un proceso, hay una elaboración, hay un trabajo, hay una forma de llegar a él y de plantearlo como una posibilidad de explicación de un fenómeno o de una situación. Entonces, es distinto tener fuentes de información, es decir, hechos o situaciones o cosas de las cuales se pueden presentar interpretadas de una u otra manera, a tener algo sistematizado que se convierte en un patrimonio general de un grupo o de toda la humanidad. ¿Tú estarías de acuerdo? Bueno, o sea, yo lo veo de una manera un poco distinta. Primero, gracias por la invitación, pero cuando me invitaron yo dije, bueno, ¿yo qué voy a estar hablando de ese tema? Y ya me aclaraban un poco que es en cuanto a mi visión de la información como genetista, que es lo que comentaba Rosaura al principio del programa. Entonces yo creo que haciendo ese símil es muy fácil, desde mi punto de vista, ver lo que es la información. En las células está, digamos, la información genética, aquella es un código que determina de qué manera van a ser una célula, de qué manera se va a comportar, cuáles van a ser sus características. Entonces eso es la información, ahí está en ese código escrito, o de alguna manera puesto, qué es lo que se va a hacer, ¿no?, en una célula. Las indicaciones, digamos, para hacer la célula. O sea, digamos, como tú decías, Patricia, los datos, o sea, de alguna manera los bits de información. Y en cambio, el conocimiento es una actividad únicamente humana, en el sentido del espíritu humano, de cómo aprendemos al mundo, de cómo lo interiorizamos y lo hacemos, y creamos cosas y lo transformamos, ¿no? Entonces yo creo que claro que van unidas, porque generamos información al generar conocimiento, pero sí son de alguna manera distintas, porque hay información en la naturaleza y sin embargo el conocimiento es una actividad fundamentalmente y únicamente humana. Es la manera en que interiorizamos al universo. Bueno, perdón, pero no creo que sea una actividad solamente humana, o sea, los animales también conocen. En un sentido figurado, así como tú hablas es una analogía el hablar de la información genética y la información en general, también las plantas también conocen su ambiente en un sentido figurado, reciben información del ambiente. O sea, pero particularmente en el caso de los animales conocen su ambiente. O sea, me refiero, no es una característica solo de los humanos el conocer. Hay diferencias, por supuesto, muchas, pero los animales conocen, aprenden, ¿no? O sea, yo sí creo que es fundamentalmente humano en el sentido de que, claro, los animales tienen una comunicación muy importante en el que hay un flujo de información entre el organismo, desde una célula, que hay un intercambio de señales con el medio, hasta los organismos pues, más. Y es un proceso evolutivo en donde se ha ido generando, pero el conocimiento en el sentido de interiorizar y de generar conocimiento también es una actividad, desde mi punto de vista, fundamentalmente humana. No sé ustedes qué opinen, pero a mí realmente me asusta mucho esto de que las personas piensen que la información es conocimiento. Muchas veces leo alguna revista, ¿no?, donde dicen, pues hubo un accidente y la placa del coche era tal y el color del coche tanto y la persona medía tanto. Pero bueno, eso no es conocimiento. Lo que aportaría es decir, ¿por qué hubo este accidente? ¿Cómo lo hubiéramos podido prevenir?
Eso es conocimiento, algo que después nos puede servir desde un punto de vista intelectual o práctico. Y yo creo que este avance, por ejemplo, de los medios electrónicos, donde está inundado de directorios telefónicos extensivos, pues esto no nos hace mejores personas con más capacidad reflexiva, porque no estamos conociendo más a la naturaleza y a los grandes procesos. Sí, además yo ahorita me puse a pensar en el conocimiento visto muchas veces como nos venden la idea de que aquel que tiene conocimiento es el culto y es el que tiene acceso a las cosas superiores. Pero el conocimiento generado, por ejemplo, por los grupos indígenas de nuestro país es fundamental para entender su entorno, modificarlo, interactuar entre ellos. Y ese es un conocimiento, por ejemplo, poco reconocido hasta hace poco tiempo. No ha habido grupos de investigación que se han metido a hacer un análisis de ese conocimiento y a entender que es fundamental para conservar esos núcleos y su interpretación del universo. Entonces, conocimiento a veces nos lo pintan en los medios de comunicación como algo elevado a lo que solamente tienen acceso aquellos que lo pueden interpretar absolutamente escolarizadamente, pero hay muchísimas formas de conocimiento. Eso es lo interesante, hablar de las diferentes formas de conocimiento. Hay un conocimiento que es de sentido común. Sí. Y que te puede llevar a errores, por supuesto, como cuando se pensaba que el sol sale y da la vuelta a la Tierra, ¿no? Es un conocimiento de sentido común, lo ves y entiendes que lo viste en la mañana salir en un lado y dar supuestamente la vuelta a la Tierra. Ese es un conocimiento general. Ahora, no quiero decir siempre que el conocimiento de sentido común siempre te lleve a errores, pero es un tipo de conocimiento. Está también el conocimiento a partir de las religiones, el conocimiento a partir de la reflexión filosófica, y es el conocimiento científico, que cada vez más se hace como idéntico, conocimiento a conocimiento científico. Creo que tú hablabas de esto, o sea, en general se habla de conocimiento y se piensa como si solamente la ciencia fuera fuente de conocimiento, y no es así. Simplemente en todas estas formas de conocer, la religiosa, la artística, la filosófica, la científica, hay diferentes formas de llegar a los objetos que se quieren conocer. Sí, bueno, el amor también es una forma de conocer. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con ustedes. Estamos en Rumbos, entretejiendo ideas entre información y conocimiento. Seguimos en Rumbos. Estamos platicando con Patricia Magaña y Gloria Soberón sobre la diferencia entre información y conocimiento. Vamos a ver, estaba pendiente tu participación. ¿Qué ibas a decir? Yo pensaba en este asunto de la información como datos y la transmisión de esa información a un receptor. ¿Qué significa que haya transmisión de información? Que tiene que haber casi siempre un mediador que es el que da estos datos a otra parte, y ese mediador va a tener un papel fundamental porque normalmente va a interpretar o va a modificar la forma en que viene la información y la va a presentar de otra manera. A veces por eso también nos sentimos un poco amenazados, porque estamos viviendo en estas épocas en que la prensa, los periodistas, los medios se convierten en grandes procesadores de información transmitidos con un punto de vista, porque tienen una ideología o un interés que no necesariamente nosotros entendemos totalmente. Entonces, a veces la información e inclusive ya el conocimiento, digamos, pensemos en el conocimiento científico, son transmitidos de una manera en que tienen un efecto distinto dependiendo cómo se transmiten y quién los transmite, ¿no? Pero yo creo que esto es inevitable, o sea, los datos no existen en la naturaleza independientemente de quién los va a conocer o quien los va a informar. Los datos se construyen. Por ejemplo, cuando Julieta hablaba de esto, ¿no? De un accidente, por ejemplo, donde hay un atropellamiento, bueno, alguien puede estar seguro de que el coche era azul y placas X, Y, Z, y en cambio otro está segurísimo de que no era azul, era otra marca, etcétera, porque el observador construye sus datos. Entonces, yo creo que en ese sentido es lo mismo en la ciencia. Los datos no están ahí para que el científico llegue y nada más los describa.
El científico construye de alguna manera sus datos. Desde luego, o sea, como generador de conocimiento es una actividad totalmente humana, precisamente tiene que ser un acto creativo, un acto en el cual, o sea, la certeza no es el producto de la actividad científica, sino más bien es un proceso creativo igual que el arte, o sea, digamos, de alguna manera, el aprender el mundo, el hacer lo propio, ¿no? De alguna manera ver la naturaleza utilizando, sí, un método, la experimentación en el caso en el que yo trabajo, y tratar de aportar este conocimiento que es una visión humana, una creación realmente, ¿no? Entonces, esa dicotomía que se pone entre la ciencia como una cosa fría, que te da una certidumbre, que no es nunca así, o sea, siempre se trata de aprender la realidad, pero de la misma manera que a lo mejor un artista expresa la realidad a través de su arte. O sea, no quiero decir que sean lo mismo, sino simplemente ambos son... Yo creo que hay una diferencia importante en este sentido entre el conocimiento científico y el conocimiento que surge de otras áreas, de la filosofía, del arte, de la religión. El conocimiento científico es un conocimiento consensual, porque la ciencia la hacen las comunidades científicas, y las comunidades científicas sí llegan a consensos y pueden estar de acuerdo, por lo menos en una época, en un tiempo histórico, pueden estar de acuerdo en que la naturaleza es de una cierta manera, después modifican totalmente sus ideas y dicen, no era como antes pensaba Newton o Darwin, sino que hoy creemos que de otra manera. Pero los científicos se ponen de acuerdo. Los artistas no requieren ponerse de acuerdo. Pero no necesariamente. O sea, no necesariamente se ponen de acuerdo en el sentido de que haya un consenso, en el sentido de que eso es así, sino también en el que la experimentación te permite aportar elementos que convencen de alguna manera. De repetibilidad, digamos. Y que es una cosa y como que validas, más bien, tú te refieres a... O sea, pero no todo conocimiento proviene de datos experimentales. No todo. A ver, en mi opinión hay un tema en que todos sabemos, que es la palabra, el uso del idioma. Yo creo que conocer un idioma es poderlo usar, crear nuevas ideas, poderse comunicar. Y la información del idioma pues puede estar en una gramática o en un diccionario, pero no es manipular y conocer el idioma, ser capaz de escribir un texto y expresar ideas novedosas en él. Y creo que esta gran diferencia entre información y conocimiento le ayudaría mucho a nuestros educadores. Hacer memorizar una lista de palabras en inglés no necesariamente hace que uno aprenda a pensar en ese idioma y a conocer el idioma, sino el uso mismo del lenguaje en un idioma extranjero y experimentar y probar con él y construir nuestras propias ideas en ese idioma es conocer el idioma. Y yo creo que esto es válido para cualquier otra rama del conocimiento. Yo creo que estamos haciendo una diferencia muy exagerada. O sea, estar informado es también conocer. O sea, como que estamos haciendo una diferencia aquí muy fuerte entre información y conocimiento. Conocer es estar informado también. Entonces, la diferencia me parece que es un poco... O sea, lo que pasa es que, o sea, habría que, o sea, información y conocimiento en muchos casos se usan de alguna manera como sinónimos, pero tratando de establecer bien los conceptos, fundamentalmente son totalmente distintos. Entonces, claro, uno no se puede estar, digamos, aprenderse la enciclopedia de memoria y en ese sentido decir, bueno, pues estoy realmente muy bien informado y no conoces casi nada, ¿no? O sea, en realidad en ese sentido yo sí creo que es útil, es práctica la diferencia, ¿no? Aunque en muchos casos se utilizan como sinónimos en el sentido de que, bueno, una persona bien informada muy probablemente sea una persona que conoce mucho de su tema. ¿No? Sí. Tal vez el intermedio sería esta elaboración, haber elaborado sobre la información o los datos, en el caso de un científico, es el que le permite ir conociendo mejor a la naturaleza, en el caso de la ciencia. Probablemente, y probablemente también esta idea de la diferenciación entre conocimiento científico y otros tipos de conocimiento vale la pena hacerla, aunque cuando regresamos a las generalidades decimos es importante tener un conocimiento de una materia para entenderla mejor o para proponer formas de acercarse a ella, ¿no? Entonces, a lo mejor sí estamos exagerando un poco, pero creo que nos quisimos ir a la raíz y lo que tenemos que hacer es pensar qué significa tener conocimiento probablemente o tener información. ¿Qué herramientas nos puede dar como personas el tener conocimiento e información? Porque, por ejemplo, tenemos que convencer a una comunidad
de que alguien que es culto no es culto nada más porque sabe pintura o de arte o en general o de literatura, sino por ejemplo tiene que ser culto porque sepa de ciencia. Entonces esas cosas las podemos discutir, ¿no? Vamos a hacer un corte, seguiremos en unos momentos con este programa Rumbos, tratando los temas de información y conocimiento. Estamos en Rumbos, entretejiendo ideas entre información y conocimiento. Y como estoy con 3 biólogas, lo que se me ocurre preguntarles es qué es esto de los memes. Entiendo que además de estar transmitiendo información por vía de los genes, también las ideas se pasan de generación a otra, transformándose, teniendo selección natural. Por favor, platícanos sobre esto. Mira, es muy interesante esta idea porque les decía hace un momento que primero se hizo una analogía de la información de los humanos, la información entre humanos, a la información genética. Se tomaron muchos términos de la idea de información, de la comunicación entre humanos, para hablar de la genética. Entonces se habla de información genética. Y después se invierte la analogía. Ahora se habla de memes en el sentido de ideas reproducibles como genes. El creador de esta idea es Richard Dawkins. Él es un evolucionista muy importante, digamos que es un continuador de Darwin, es un darwinista muy ortodoxo, y lo que dice es que las ideas se reproducen como los genes y que también hay una selección natural de ideas, así como los genes se reproducen y los organismos son seleccionados de acuerdo a los genes que portan. También él dice que los memes, la unidad evolutiva de las ideas, también, digamos, una unidad informática, una unidad de comunicación, una unidad de conocimiento, también se reproducen y que las ideas también son seleccionadas como los seres vivos. Es decir, las mejores ideas, las mejores teorías, las teorías que explican los hechos, los fenómenos físicos, biológicos, de cualquier otro tipo, son las que perduran. O sea, la idea de usar el fuego para cocinar fue una gran idea, y se sigue utilizando. Claro. La idea de usar la palabra para cantar. Claro, la idea, las propias poesía. Palabras, ¿no? El llamarle a los objetos con determinadas palabras han sido seleccionadas, o sea, los lenguajes evolucionan. O sea, en este sentido, lo que está planteando Dawkins y otros muchos, sobre todo una corriente que se llama de epistemología evolucionista, lo que plantean es que todo evoluciona y que todo evoluciona de una manera similar a como lo hacen o como lo hacemos los seres vivos. Los seres vivos evolucionan a partir de variaciones, ya los seres vivos tienen variaciones resultado de mutaciones de sus genes que son seleccionados o no por la naturaleza, sobreviven o no en un ambiente, y lo que este teórico dice, y bueno, estos teóricos dicen es que todo evoluciona de la misma manera. Es decir, que la teoría de Darwin, de la evolución por selección natural, se puede generalizar a todo lo que cambia en el tiempo. Y en ese sentido, bueno, las ideas cambian en el tiempo y, según estos autores, cambian, son seleccionadas, la propia humanidad selecciona, se queda con unas, desecha otras, como lo haría la naturaleza con los seres vivos, y esa es la idea a la que tú te referías. Los memes como unidad de evolución, ¿no? Las ideas. Pero en ese caso, o sea, en la teoría de la evolución natural, queda muy claro que la selección se da en cuanto a la capacidad reproductiva de los, o sea, cuál en un determinado hábitat tiene más posibilidades de sobrevivir en el sentido de que tiene una progenie mejor, o sea, tiene más progenie en eso. Bueno, pero en ese sentido es muchos libros, si hacemos muchos libros sobre pero eso es lo que si convencemos a mucha gente en nuestras ideas. Así, un gen, la manera en que la selección natural lo favorece es reproducirse muchas veces, ¿no? En diferentes seres vivos, en muchos organismos, obviamente es su propia especie. En el caso de las ideas, la forma en que se seleccionaría favorablemente sería con un convencimiento de un número muy importante de gente que tenga la misma idea. Pero entonces,
por ejemplo, ideas como, no sé, los valores del fascismo que convencieron a muchísima gente. O sea, Pues yo siento que no debe de ser la cantidad de gente la que se convence lo que le da una idea la selección. Es que en la evolución no hay buenos y malos. O sea, precisamente eso es lo que está recuperando Dawkins, que puede ser criticable, pero es exactamente hablar. Las ideas se reproducen no porque sean buenas o malas, sino porque convencen a la gente. Convencen a un mayor número de personas y entonces perduran en el tiempo. Y claro que tú puedes considerar que las ideas de Hitler en un momento dado fueron ideas que permearon a muchísima gente. Mucha gente estuvo de acuerdo con ellas. Si hablas de selección natural, fueron seleccionadas en un momento dado. Pero en estas teorías hablan de cuestiones costó como mucho la trabajo, religión, sí, costó mucho trabajo el acabar con, bueno, no se ha acabado con la ideología fascista por desgracia, pero sí hubo de por medio una bomba atómica para calmar todo ese desarrollo de un pensamiento que era terrible para la humanidad, pero ve cómo tuvo que haber una fuerza muy grande para pararlo. O sea, yo no conozco, en realidad, hasta ahorita estaba yo oyendo, pero realmente me parece que es una extrapolación un poco forzada, en el sentido de que hay valores humanos que no es por consenso, o sea, que una idea no perdura en el sentido de qué tantos núcleos de población podemos convencer, pero pues es interesante. Yo creo que la primera que yo lo oí también me parece así como chocante, pero no. Pero yo creo que es apasionante y además, si es así, yo creo que más vale que tengamos muchos medios de guardar información para que las ideas que se gesten ahora y que no trasciendan, porque ahora nos parecen raras, diferentes, pues al menos se preserven y ojalá en el futuro otras personas las puedan retomar o al menos saber cómo pensábamos en esta época. Mira, por eso yo creo que es tan importante la educación, por eso es tan importante la información, un poco como funciona este programa. ¿Cómo es la forma en que la gente puede definir si está de acuerdo con una idea o con otra? No solamente porque la idea sea reafirmada, repetida 1.000.000 de veces hasta que la gente la crea, que fue lo que se hizo con el fascismo. La manera de que esto no ocurra es que la gente esté informada, que la gente tenga conocimiento, tenga acceso al conocimiento y que pueda dilucidar, distinguir entre dos ideas y quedarse realmente con la que él comparte, con la que tiene los valores en los que él cree, ¿no? Además, como yo, perdón, Julieta, si ahorita pensaba en esta época se nos habla mucho de que la posibilidad de tener democracia nos lo va a dar todo, pero a lo mejor no basta con tener democracia, se necesita que se preserven las ideas, que haya información y que la gente tenga capacidad de acceder a ese acervo para entonces optar. Claro. Eso es lo que tú no puedes decidir sin tener conocimiento, ¿no? Bueno, además conocer produce placer. Y yo creo que con esto vamos a tener que terminar. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Fue un gusto tenerlas aquí en Rumbos y esperamos que junto con las personas que nos vieron nos hayan ayudado a entretejer más ideas sobre esto, qué significa conocer, entender, pensar e informar.